Como les comentaba, seguimos entonces en lo que van ingresando los demás y les doy acceso. Bueno, entonces, ¿para qué dividimos la diversidad biológica en niveles? Pues para poder estudiarla, porque es complicado abordar todos los niveles en un solo estudio, ¿no? Lo que hacemos generalmente es enfocarnos, por ejemplo, a nivel de especie, a nivel de poblaciones, a nivel de ecosistemas. Depende mucho del enfoque. Y en el caso de conservación, casi siempre nos enfocamos en especies y en ecosistemas. No que los demás no sean importantes, sino que son formas de agrupar la información para poder realizar pues cualquier estrategia de conservación, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver que la diversidad biológica, a partir de la división o de la jerarquización de los niveles de expresión de la diversidad biológica, se expresa en tres niveles, ¿no? La primera va a ser la diversidad genética. Corresponde a la variación genética, perdón, dentro de una especie. El ejemplo sería, ¿no? Y ustedes los conocen, los teocintles o maíces de la región mesoamericana, ¿no? Entre ellas México, en la que pues tenemos una gran variedad de, vamos a llamarle, especies o subespecies de maíz, cada uno con sus atributos que los hacen diferentes a nivel físico, pero esos atributos físicos dependen pues de la estructura genética que tienen, ¿no? Ya vamos a ver seguramente en la clase de mañana pues cómo medir esa diversidad genética. Y además de la diversidad genética, en este nivel también se puede ver la diversidad a nivel poblacional, qué tan diferentes son individuos dentro de una población, ¿no? Luego está el siguiente nivel, que es la diversidad de especies, y en este sentido abordamos el número y variedad de especies que encontramos en un ecosistema. ¿Cuántas especies diferentes podemos ver en un ecosistema? Se supone que a mayor diversidad de especies, mayor número de especies, tenemos un ecosistema más complejo, ¿no? No quiere decir muchas veces que sea un ecosistema pues más resiliente o más sano, simple y sencillamente es más complejo, ¿no? Y luego está el último nivel o el más amplio, que es el de diversidad de ecosistemas, que se enfoca en ver la variabilidad de hábitats en un territorio y las comunidades que componen esos hábitats, ¿no? Por ejemplo, los bosques son un tipo de ecosistema, un lago es un ecosistema, un pastizal es otro tipo de ecosistema, de forma que pues tenemos tres niveles jerárquicos en los que podemos abordar información ecológica que al estudiarla nos permite establecer estrategias tanto para la conservación como para la comprensión de las dinámicas de esos tres niveles, ¿no? Acuérdense que no nada más es para conservar, también es para conocer. En primer lugar, la diversidad genética se refiere a la variabilidad, perdón, del material genético. Déjenme hacerlo más grande. Y creo que aquí me faltan personas, pero ya no hay nadie intentando entrar. Bueno, en este caso entonces, la diversidad genética comprende esa variabilidad de material genético dentro de una especie. Yo creo que ustedes se han fijado que ningún individuo de la población humana es exactamente idéntico a otro, a menos que sea un gemelo homocigoto, ¿no? Es decir, que crecieron o dentro de del vientre materno, pues se desarrollaron en una misma bolsa, por decirlo así, ¿no? En ese sentido, la variabilidad genética permite a los individuos tener ciertas capacidades, entre ellas, pues la diferenciación, ¿no? Y en esas capacidades de diferenciación luego encontramos que algunas de ellas pueden resultar útiles para sobrevivir en el entorno o para reproducirse con mayor frecuencia, ¿no? Un ejemplo sería, pues los más guapos se reproducen en teoría con mayor eficiencia porque tienen mayor oportunidad. ¿Estamos de acuerdo o es mentira? No es verdad. Es verdad, sí, muy segura, exactamente, muy bien. En teoría, ¿no? Los más atractivos, por decirlo de alguna manera, y no aplica solo para humanos, ¿no? Por ejemplo, las aves, y por eso son tan llamativos los machos, porque se supone que deben de atraer a la hembra para poder tener una oportunidad de reproducción, ¿no? Entonces, esa variabilidad genética es lo que permite la
mayor supervivencia y por lo tanto la permanencia de esos genes a la hora de reproducirse en el ambiente. Aquí en la imagen, no sé si lo alcancen a ver muy bien, hay dos mariposas, ambas son de la misma especie, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, y además como están en la misma región, pertenecen a la misma población. Entonces, ¿cuál de estas dos mariposas creen ustedes que tenga mayor oportunidad de sobrevivir en ese entorno en el que está dispuesta? La Sí, negra por su mayor camuflaje, perdón. Valeria, muy bien. Sí, justamente es menos visible para los depredadores, ¿no? Entonces, seguramente tiene más oportunidad de supervivencia. Y al tener una mayor oportunidad de supervivencia, tiene una mayor oportunidad de reproducirse. Por lo tanto, esos genes del color oscuro que lleva este individuo es el que se va a perpetuar en la siguiente generación. A veces esos genes no siempre son positivos, ¿no? En el caso de la blanca, que si llegara a reproducirse, pues perpetuaría esos genes blancos para las siguientes generaciones y podría ser una parte de la población más vulnerable, ¿no? En ese aspecto. Pero entonces la variabilidad genética permite la adaptación evolutiva. Así, en teoría, surgieron diferentes estructuras y capacidades de los individuos, como el camuflaje en este caso, para poder sobrevivir en las condiciones a las que estaban sometidos en su ambiente natural, ¿no? Y ese proceso en el que sobreviven aquellos que son más aptos o adaptados o que tienen esa capacidad genética y de estructuras físicas para adaptarse, pues se llama selección natural, ¿no? El sometimiento a estos elementos del entorno. Y si sobrevive, pues son los que sobreviven, son los que quedan para las siguientes generaciones. Bueno, también entonces puede permitir aumentar la resiliencia ante cambios ambientales, siempre y cuando haya una carga genética que permita una estructura o una adaptación y por lo tanto pues favorece la supervivencia de las poblaciones, ¿no? Entonces nos interesa estudiar esa diversidad genética porque cuando disminuye las especies y sus poblaciones son menos capaces de adaptarse y de sobrevivir, ¿no? Un ejemplo, no sé si ustedes conozcan una enfermedad que se llama, ya se me olvidó el nombre, la hemofilia. ¿La han escuchado alguna vez? Eso en humanos, ¿no? No, yo no. Aileen, no. Fíjense que la hemofilia es una enfermedad en el que las portadoras del gen de esa enfermedad son las mujeres y le heredan a sus hijos, hombres y mujeres. Pero los hombres son los que tienen un gen, que es el Y, ¿no? Que los hace hombres, justamente el cromosoma Y que los hace hombres justamente. Ahí es donde en ese cromosoma va el gen que va a hacer que se presente la enfermedad. La enfermedad consiste en tener pocas plaquetas, entonces no hay una apta o adecuada cicatrización de los tejidos, suele tener también vamos a decir, es más delgada o aguada su sangre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y cualquier perturbación, ¿no? En el caso de un golpe, por ejemplo, o una herida, pues implica que los pacientes que la padecen tengan mayor probabilidad de desangrarse, sobre todo con hemorragias internas, ¿no? Que no son visibles. Hace mucho tiempo, las monarquías europeas, este, solo se casaban entre primos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o entre familiares. Y eso implicaba, o implicó en cierto momento, que pues una sola persona prácticamente fuera abuela de toda Europa y desafortunadamente llevaba el gen de la hemofilia. Esa persona era la reina Victoria, ¿no? De Inglaterra, la de la época victoriana, justamente. Entonces, esta mujer, como era la abuela de casi todo el mundo en Europa, incluidos hasta los rusos, pues llevó ese gen de la hemofilia a todos ellos, ¿no? Y se perpetuó justamente en toda la dinastía porque pues, se casaban entre familiares. Quiere decir que una disminución de la variabilidad genética y al contrario, una repetición de un gen que era negativo para la población en este caso, ¿no? Entonces, eso implicó
que disminuyeran las posibilidades de herederos, que era lo que ellos querían finalmente, ¿no? Perpetuar su linaje a través de esos matrimonios entre parientes. Y así pasa también en la naturaleza. Cuando tú tienes una población muy reducida, obviamente son los mismos genes repartiéndose entre los mismos individuos. Eso implica que si son primos todos o son descendientes de un familiar cercano todos, van a tener una carga genética similar. Y por lo tanto, genes importantes que pueden ayudar a la supervivencia no se van a perpetuar, se van a perder y esa población entonces suele tener menor oportunidad de sobrevivir ante una perturbación en el medio ambiente, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí dudas? No, profe. No, profe. Maestra. Gracias. Otro nivel de estudio que estábamos hablando hace un momento es la diversidad de especies. Corresponde al número de especies presentes en un ambiente, ¿no? En un hábitat, por ejemplo, la abundancia relativa de cada una de ellas y su distribución en el ecosistema. Aquí un ejemplo rápido con esta gráfica es estos 4 sitios, ¿no? Uno son básicamente cerros, ¿no? Uno se llama Banderas, etcétera. Todos estos tienen una serie de especies correspondientes a cada uno, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, esta primera especie de pino, ¿no? En este azul claro, solo está presente en el brillante, pero no está presente o está más baja aquí en la población de banderas, ¿no? O en el ecosistema de banderas. Entonces, el número o diversidad de especies se refiere al número de especies diferentes que hay en un sitio, pero también a la cantidad de ellos que están presentes en el sitio. De esa forma es como analizamos o estudiamos la diversidad de especies en general, ¿no? Esto lo vamos a hacer después en ejercicios, pues ya con datos numéricos de algunos ejemplos que ya o casos de estudio que tenemos listos, ¿no? Esto nos permite conocer cómo está construido ese ecosistema o su estructura. Por lo tanto, también la diversidad de especies es parte de la diversidad ecosistémica, aunque la diversidad de ecosistemas incluye también o específicamente la variabilidad de hábitats, las comunidades biológicas que la conforman, ¿no? Es decir, cuántas poblaciones de diferentes individuos se conjuntan en comunidades o se relacionan entre sí dentro del ecosistema y las interacciones que hay entre ellos y con el medio ambiente físico, ¿no? Evidentemente, incluye un nivel de complejidad mayor porque hay que observar todos los procesos ecológicos posibles, ¿sí? Aquí nada más para que vean en esta imagen, pues son los diferentes ecosistemas registrados para México, esto es de la página de Conavio, ¿no? Tenemos bosques nublados, bosques templados, y se fijan, todos están relacionados o tienen nombres de vegetación. Llamamos a los ecosistemas casi siempre por el nombre de su vegetación o de la vegetación dominante. ¿Por qué? Porque la vegetación dominante es la que le da la estructura principal al ecosistema. Depende del tipo de vegetación, el tipo de animales básicamente que se refugian y sobreviven en este sitio, y esa vegetación a su vez está asociada tanto con la orografía como con el clima, ¿no? Por eso en la zona norte, en las grandes planicies, ¿no? De aquí de México, y sobre todo en áreas donde no llueve, como en el norte, tenemos matorrales y pastizales, ¿no? Y en cambio, en las zonas aquí donde la orografía lo permite, porque chocan las nubes y empieza a llover muchísimo, en las costas, ¿no? Y donde está la Sierra Madre, tenemos selvas húmedas y en las zonas más elevadas, orográficamente, tenemos los bosques templados, ¿no? Y los bosques nublados también, que son, pues, bosques de niebla, ¿no? También se llaman. El ecosistema está conformado entonces tanto por las diferencias, bueno, más bien los hábitats diferentes que tenga disponibles, ¿no? Y pueden ser microhábitats muchas veces, y está relacionado esa disposición con la orografía, la cantidad de especies diferentes que tengan en diferentes poblaciones, las relaciones entre esas poblaciones, que es lo que llamamos comunidad, y además el medio físico, ¿no? Que incluye, pues, todo lo que es la temperatura, la humedad, el tipo de suelo, etcétera, que es lo que básicamente va a permitir que se establezca o no se establezca pues cierto tipo de vegetación o de diversidad biológica en general. Entonces, esos son los componentes del ecosistema. Nos interesa cuando queremos conservar saber esos componentes para mantenerlos o perpetuarlos en el tiempo. Por eso estudiamos esta parte de los ecosistemas, ¿no? Estos componentes.
Lo que les comentaba hace un momento, para conservarlos entonces, para mantener la integridad ecológica, hay que comprender qué es este concepto, ¿no? Que es la capacidad del ecosistema, primero para mantener su composición, es decir, el número de especies diferentes que están dispuestas en ese territorio, para conservar también su estructura, es decir, las relaciones y la disposición espacial de esas especies. Y también para sostener sus procesos ecológicos, que se refiere a que se mantengan las funciones de todas esas poblaciones y comunidades. Ejemplo, un proceso ecológico es la polinización. Otro proceso es la depuración del agua o la manutención de la calidad del agua, ¿no? Ustedes creo que conocieron Magdalena el semestre pasado, ¿no? El río Magdalena. Sí, Sí, profe. Bueno, ¿y qué opinión les queda de la capacidad de depuración o de manutención de la calidad del agua de ese sistema? ¿De qué depende? ¿No? Pensé que sería un ejemplo fácil. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, ¿cómo vieron la calidad del agua del río Magdalena? Primero. Pues la calidad del agua pues se diferenciaba desde diferentes partes pues de la microcuenca, ¿no? En la parte alta y la parte media incluso la contaminación del agua pues no era tan evidente. Mientras que en la parte baja pues sí ya pues, está totalmente contaminada por residuos, bueno, por actividades antropogénicas. Ujú. Las actividades se están impactando en la parte baja más que en la parte media y alta. Ok. ¿Qué otra diferencia viste en cuanto a la parte media y alta? Pero ya hablando del sistema natural, no de las actividades antrópicas o antropogénicas. Bueno, en la parte alta es donde justamente se recarga ¿La la cuenca? cuenca y es en donde hay más cantidad de agua, ¿no? Incluso como que corre, es que no me acuerdo cómo se Ujú. llama. Bueno, su flujo es mayor que Ajá, ok. en la parte media. Muy bien, el flujo es mayor. Ok. ¿Llueve igual en toda la cuenca? No, igual justo en la parte alta es donde pues hay lluvia, bueno, en temporada de lluvia son más Ujú, evidentes y son más fuertes las lluvias, incluso pues tiene una mayor retención hacia los mantos acuíferos del agua que cae, porque pues hay más ujú. vegetación, mientras que en la parte baja justo pues la mayoría del agua que cae pues bueno, no sé, o sea, no se filtra hacia los mantos acuíferos. Ok, muy bien. Vamos por partes, muy bien. Este proceso de primero, tener suficiente cantidad de agua es un proceso ecológico. La otra, la calidad, mantener la calidad del agua es otro proceso ecológico, ¿no? Y ambos son servicios ecosistémicos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, los procesos ecológicos o funciones de un ecosistema son servicios ecosistémicos. Fíjense bien, en la parte alta, media y baja se supone que llueve lo mismo. Sin embargo, en estudios recientes se ha visto que en la parte alta la cantidad de precipitación llega a los 1100 milímetros al año, ¿no? En la parte media está, es la más elevada y está prácticamente en 1250 milímetros al año. Y en la parte baja, la precipitación es de 950 milímetros de lluvia de precipitación al año. Entonces, evidentemente llueve menos en la parte baja. Sí, ya sé que las diferencias son pues relativamente pocas, digamos 100 milímetros de precipitación no parece mucho y sin embargo lo es. Además, en la parte superior tenemos un cierto tipo de bosque, generalmente más pinos, ¿no? En la parte media hay más oyameles y en la parte baja hay pocos árboles, la mayoría encinos introducidos, algunos oyameles también, entre otros. ¿Qué otra cosa tenemos diferente? Pues para cada tipo de vegetación hay un tipo de suelo, ¿no? Porque no es lo mismo el suelo que sostiene un pino, el suelo que sostiene un oyamel, al suelo que está en la parte baja, que también ya está bastante compactado y urbanizado, en las zonas muy cercanas al río. Obviamente, un suelo compactado, mayormente ya sellado, no infiltra agua, por lo tanto, en esa zona ya no se mantiene otro proceso ecológico que es la recarga, ¿no? De acuíferos en este caso.
Ahora, los acuíferos son importantes no solo porque abastecen de agua potable, sino porque son parte del sistema, en el sentido de que cuando no llueve, el río obtiene agua por pura capilaridad desde el subsuelo hacia arriba. Ujú. Entonces, en la parte baja que ya no se puede infiltrar, no hay agua que mantenga esa zona. Por eso también el caudal es mucho más bajo en esa parte. O el flujo, como le comentabas, como decía su compañera, ¿no? Entonces, todos esos procesos ecológicos se están viendo comprometidos en Magdalena, justamente porque hay diferencias de vegetación, es decir, la composición del ecosistema es diferente y la estructura del ecosistema, la distribución pues de esas especies también es distinta. ¿Eso qué implica? Que si queremos mantener el río, ¿cómo debería de ser el sistema completo? ¿Qué debería de tener? Si queremos mantener esa capacidad de captura de agua, recarga y calidad del agua. Pues reducir la mancha urbana de alguna forma. Primero evitarla, ¿no? Ya reducirla, no sé si se pueda, pero de plano evitarla sí podríamos. Y la otra es fomentar la restauración. Si en la parte donde sí hay recarga y está un poco mejor, digamos, es la parte media con oyameles, pues tratar de implementar oyameles, ¿no? Restaurar el suelo para que se parezca al de la zona media, que es donde más llueve. Obviamente observando los procesos orográficos también, porque está más plano en la parte baja. Pero esa podría ser una de las estrategias para la manutención de la integridad ecológica. Entonces, lo que estamos viendo en Magdalena es eso, una pérdida de la integridad ecológica, lo cual pues compromete los procesos, ¿no? A final de cuentas. Muchas gracias, Elsie. Bien, entonces, atributos de la integridad ecológica para entenderlo y ya con conceptos, ¿no? Porque ahora tenemos que manejar este lenguaje técnico. La composición, que es la diversidad y presencia de especies nativas sobre todo. La estructura, que es cómo se organizan espacialmente, así como el ejemplo que dimos de Magdalena. La función que tiene cada uno de estos elementos biológicos y ecológicos dentro del proceso de flujo y energía y ciclos de nutrientes dentro del ecosistema y la resiliencia, otro concepto que implica que es la capacidad de recuperación ante perturbaciones. Y por otro lado, la conectividad, que es el intercambio biológico entre ecosistemas. Si nosotros pensáramos en Magdalena como cuenca alta, media y baja, y estos fueran o son más bien tres ecosistemas diferentes, ¿hay continuidad o conectividad ecológica? ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué observaron? Todo está contiguo, ¿a poco no? No hay así como que una brecha, ¿no? Separando cada una de las partes de la cuenca, ¿estamos de acuerdo? A ver, que me conteste ahora Saúl. Sí, yo creo que no hay una división como tal, pero, Sí. o sea, Ujú. naturalmente marcada no, sino como que es las personas quien los marca. Ok, ¿sí viste alguna brecha entonces? Por ejemplo, la zona media llega hasta donde empieza el parque, bueno, más bien, la zona baja llega hasta donde empieza el Parque de los Dínamos, ¿no? ¿Qué hay en ese espacio? Están todas las áreas de comida y o estacionamientos, me parece, y otras cosas. Hay una redistribución alrededor del río de la vegetación. De hecho, no está tan cercana como en otras partes de los senderos. Es decir, ahí sí hay pérdida de conectividad. En un espacio muy reducido, pero lo hay. Y entre la zona media y la zona alta, no hay una gran diferencia, se mantiene pues básicamente el corredor, ¿no? Que son los árboles del bosque de galería, galería porque está dispuesto en las orillas de un río, así se llama, pero hay una pequeña diferencia, también hay actividades en esa zona, por ejemplo, está la zona de acampar, están unos baños secos, me parece, otras áreas donde realizan como actividades culturales, que sí están haciendo una pequeña diferencia entre la zona
media y la zona alta. Además de que naturalmente la zona alta ya es más escarpada, es decir, tenemos pues unos senderos más abruptos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estas son brechas naturales. Entonces, eso implica mm, una pérdida de la conectividad biológica y la imposibilidad de que unas especies pasen al otro sitio, ¿no? Y no nada más caminando, ¿no? Como los animales o movilizándose como los animales, sino también la vegetación. ¿Qué pasa si tengo una barrera entre un estrecho, entre un ecosistema y otro? Cuando el viento viene y quiere dispersar o intenta, más bien dispersa, ¿no? Las semillas de ciertos árboles, esa barrera no permite el paso o se quedan todos en una zona, ¿no? Y por eso hay esa diferenciación. Ujú. Se entiende más o menos este proceso de la conectividad y su pérdida como pues algo que puede ser natural o puede ser causado. Sí, Sí, Muy bien, continuamos entonces. Entonces, a partir de estos aspectos que vimos, pues hay formas de medir la salud del ecosistema, ¿no? La salud implicará que el sistema pueda sostener su productividad, sobre todo conserva su biodiversidad. La productividad casi siempre la medimos en biomasa, qué tanta vegetación puede producir un ecosistema. A mayor o más estabilidad de esa biomasa en el tiempo, decimos que, o conservación de la biodiversidad, decimos que está más productivo, ¿no? En el caso de que ocurra una perturbación, la capacidad de recuperarse rápidamente implicará que pues, es estable a largo plazo ese ecosistema, por lo tanto es más saludable. Y en el caso de las funciones ecológicas, mientras mantenga sus procesos ecológicos en el largo plazo o en el tiempo, pues obviamente será un ecosistema más saludable, ¿no? Si un ecosistema está perdiendo la capacidad de retener agua, por ejemplo, o de captar agua, es un ecosistema que está perdiendo una función ecológica y por lo tanto su salud se verá comprometida, ¿no? A eso nos referimos y estas son las formas en las que observamos la salud de un ecosistema. Estos elementos son parte de la biología de la conservación, ¿no? Porque nos permite establecer estrategias al estudiar esos elementos. Bueno, hay procesos clave para la salud de un ecosistema. Dos cosas importantes que ustedes ya han visto antes es la estabilidad de las redes tróficas, que se mantengan lo más completas posibles. No, esta es una red trófica aquí en el ejemplo. Vean las interrelaciones entre todas las diferentes poblaciones, aunque aquí están representadas con individuos, es decir, uno solo de cada especie, pues sabemos que nos referimos a poblaciones, ¿no? Y otra cosa importante es que se mantengan las relaciones o interacciones interespecíficas, es decir, entre especies. No todo es alimento, ¿no? A veces hay relaciones, por ejemplo, como la competencia, no se alimentan una de la otra, sin embargo, ambas competirían por un mismo recurso, ya sea agua, alimento, refugio, ¿no? Esto implica que para las dos especies haya un impacto negativo o un daño. Por eso aquí los signos son negativos cuando la relación es de competencia. Un ejemplo sería, pues ambos están buscando el mismo alimento. Es probable que varios de la población puedan acceder al mismo alimento, pero no todos. Y eso implicará una disminución de la población en ambos casos. Eso es a lo que se refiere esta interacción. En el caso, por ejemplo, de que una especie reciba un impacto negativo y la otra no se vea afectada, perdón, lo que vamos a tener es un caso de interacción específica que se llama amensalismo, ¿no? Por ejemplo, podría ser una planta que produce un cierto tipo de sustancia química que evita el crecimiento de otras alrededor para evitar justamente pues la competencia, ¿no? Una se ve dañada, la otra pues no tiene ningún efecto, etcétera, ¿no? Así, estas las vamos a ver a mayor detalle cuando veamos, perdón, comunidades, y yo creo que ya también las vieron en Ecología 1, ¿no? Entonces, no tenemos ahí como para hoy, gran avance en esto, pero lo vamos a ver más adelante. La depredación es otra, pues sí, otra relación ecológica interespecífica. Una de ellas, ya saben ustedes, se beneficia porque se alimenta y la otra pues se ve impactada negativamente, ¿no? Porque pues es la presa, básicamente, ¿no? Bueno,
Otro proceso importante dentro de las comunidades a atender es algo que llamamos sucesión ecológica. Cuando un ecosistema recibe una perturbación, por ejemplo, un incendio, les comentaba hace rato también un ejemplo, o la fragmentación del hábitat porque pusieron una ciudad, una carretera, una presa, porque pusieron un sistema de cultivo, etcétera. Todo eso implica una perturbación, ¿no? Una sucesión natural sería que con el tiempo, si retiramos esa perturbación, solito el ecosistema vuelva a tener primero plantas pioneras, después esas plantas pioneras atraigan otras plantas de crecimiento secundario y después se empiecen a implementar árboles y ese ecosistema madure hasta alcanzar una etapa clímax, ¿no? Sin embargo, hay ecosistemas que no pueden recuperarse o a los que nunca se les quita la perturbación y por eso no pueden seguir con el proceso natural de la sucesión ecológica. Esos nos interesa sobre todo restaurarlos cuando es posible eliminar la perturbación, ¿no? Obviamente habrá sus excepciones porque hay espacios, por ejemplo, en la Ciudad de México donde ya no podemos eliminar, como decíamos hace rato, ¿no? Las zonas urbanizadas alrededor del río Magdalena, porque pues también las personas tienen pues el derecho de tener una vivienda, ¿no? Entonces, ahí sería más bien restaurar lo que está inmediatamente alrededor del sistema fluvial, que es el río, ¿no? Bueno, entonces la asociación ecológica es el cambio gradual en el tiempo de del conjunto de especies y su distribución en el espacio en el tiempo, ¿no? Es decir, van cambiando con el tiempo, hay formas naturales y sobre todo después de perturbaciones. Las perturbaciones pueden ser también naturales, ¿no? Ya saben, huracanes, incendios, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a ir considerando cuando empecemos a ver qué se puede conservar y qué se tiene que restaurar, ¿no? Bueno, indicadores de la salud del ecosistema, la productividad, básicamente cuánta biomasa se está produciendo, vegetal sobre todo, animal también, en el caso sobre todo de sistemas acuáticos, la complejidad, que se mantenga un número de especies e interacciones adecuadas, mínimas para soportar las funciones ecológicas, la resiliencia, que es la capacidad de recuperación, y la diversidad, que es la variedad biológica presente, ¿no? Que se mantengan la mayoría de especies. Un sistema que pierde diversidad se vuelve menos complejo o se simplifica y por lo tanto suele ser más frágil, ¿no? A eso nos referimos. Bueno, aquí les dejo algunas de las referencias que pueden consultar. Y esta es la parte de introducción de nuestra asignatura. El día de mañana, y esto lo quiero que lo tengan muy presente, quiero mostrarles el material que vamos a trabajar. Es este que está aquí. Vamos a ver específicamente ahora la diversidad genética y vamos a abordar, pues, qué es eso de la variabilidad genética y finalmente qué es la heterocigosidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a permitir o la herramienta que vamos a usar para medir la variabilidad genética? Se requiere, por favor, que tengan a la mano esta presentación, ¿sí? Los ejercicios que están en ella y dentro de esta misma tarea tienen estos dos ejercicios que los van a tener de tarea después de la sesión de mañana, que es sobre pues aplicar ese modelo matemático que nos va a permitir observar qué es la diversidad genética. No se requiere más que una calculadora y saber sumar, restar, multiplicar, dividir para poder hacer este trabajo. Entonces, recomiendo que tengan esa calculadora a la mano o ahí en sus celulares y que sepan cómo usar la calculadora de su celular. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Sí, profesora. maestra. Muy bien. ¿Dudas antes de irnos? Cualquier cosa que quieran comentar. Y si no, mañana tenemos esta clase. Terminamos los ejercicios y para el viernes me los entregan. ¿De acuerdo? Ok, profesora. Sí, Entonces nada más profe. sería, bueno, el día de mañana realizar esos ejercicios. No es necesario llevar la computadora y, bueno, como había comentado que íbamos a No, trabajar en Excel y cosas así. sí. Para este ejercicio en particular, no. No necesitamos demasiadas herramientas. Ya para otros más a futuro sí vamos a ocupar la Excel sobre todo para que trabajen. Ahorita de entrada, pues nada más son estos. Son Ok, los sencillos, gracias. digamos. Muy bien. Entonces déjenme terminar la grabación y continuamos.